¿Te imaginas un mundo donde las noticias viajan al ritmo de un caballo y la noche no se ilumina más que con la luna y unas pocas velas? Así era Andalucía siglos atrás. Los pueblos, aldeas y cortijos dependían de los jinetes para conocer cualquier suceso importante: la llegada de un visitante, un nacimiento, una boda, la amenaza de tropas lejanas o incluso rumores de inventos extraños. La información avanzaba despacio, recorriendo caminos polvorientos, colinas y ríos, y su velocidad dependía de la destreza del mensajero y del caballo que montaba. Cada jinete era más que un simple portador de cartas, era un guardián de la noticia. Su reputación era vital. Un retraso podía cambiar decisiones, afectar negocios o incluso alterar la vida cotidiana de familias enteras. En los pueblos más apartados, las noticias podían tardar días, semanas o incluso meses en llegar desde ciudades como Sevilla o Málaga. Cada carta era leída con atención, comentada y transmitida oralmente, convirtiéndose en historias que pasaban de boca en boca, a veces exageradas, a veces llenas de imaginación. Antes de que existieran periódicos y medios impresos, el pregonero era la voz de la información. Cada mañana o tarde recorría las calles anunciando sucesos importantes, ferias, decretos municipales, visitas de autoridades o rumores de inventos traídos por viajeros. Su voz reunía a vecinos curiosos y los niños escuchaban asombrados mientras imaginaban mundos lejanos y fantásticos. Entre sus relatos surgían historias sobre luces que brillaban sin fuego, relojes que marcaban la hora sin sol y molinos que giraban sin viento. Para muchos, estos relatos eran tan fascinantes que se consideraban casi mágicos. La introducción de la imprenta en Andalucía a partir del siglo XVI en ciudades como Sevilla y Granada transformó lentamente la difusión de noticias y conocimientos. Los primeros libros, folletos y tratados científicos permitieron que el saber viajara más lejos, multiplicándose y permaneciendo en el tiempo. Lo que antes era rumor podía convertirse en información confiable. La electricidad, un fenómeno que hasta entonces parecía magia en París o Nueva York, comenzó a documentarse y a difundirse por escrito, despertando la curiosidad de intelectuales, comerciantes y autoridades locales. Hacia finales del siglo XIX, la aparición de los primeros periódicos marcó un nuevo salto en la comunicación. Las gacetas impresas ofrecían noticias locales, nacionales e internacionales. Los habitantes podían leer sobre la iluminación eléctrica en París, los tranvías eléctricos en Madrid, los experimentos con telégrafo y teléfono, o las nuevas técnicas agrícolas que transformaban Europa. La electricidad dejó de ser un rumor para convertirse en algo posible, tangible, algo que algún día podría llegar a las calles y casas andaluzas. En las ciudades, la electricidad primero iluminó plazas, teatros, ayuntamientos y algunas calles principales. Familias enteras acudían a ver cómo la luz transformaba un espacio por completo. La electricidad representaba progreso, modernidad y seguridad. Sin embargo, en los pueblos y cortijos más aislados, la noche seguía reinando y la electricidad era todavía un mito lejano. Las lámparas de aceite, los candiles y las velas continuaban siendo la única guía de la noche, y cada hogar tenía su propio ritual para mantener la luz encendida hasta el amanecer. La expansión de la electricidad permitió que llegara a medios de comunicación como el telégrafo, que aceleró la transmisión de mensajes de días a horas. Los jinetes seguían siendo necesarios para llevar los mensajes hasta aldeas y cortijos sin cables, pero la velocidad de la información aumentó drásticamente. La electricidad, que inicialmente solo iluminaba plazas y edificios, se convirtió en el motor de un cambio cultural y social que transformaría la vida nocturna y laboral en toda la región. El siglo XX trajo nuevas formas de comunicación, la radio y la televisión. La radio permitió a vecinos de pueblos remotos escuchar noticias, música
y relatos en tiempo real. Por primera vez, un mensaje podía viajar a largas distancias sin depender de un mensajero ni de un periódico impreso. La televisión combinó sonido e imagen, llevando al hogar de cada familia el mundo entero. Las noticias sobre inventos y avances tecnológicos, que antes se transmitían lentamente por boca de un viajero o pregonero, ahora podían ser vistas y escuchadas al instante. Los niños crecían observando las luces de ciudades lejanas, los tranvías eléctricos y los primeros experimentos científicos, y su imaginación se abría a un mundo más amplio. La electricidad transformó también la vida cotidiana en los pueblos. En muchos cortijos, la llegada de la luz permitió que las familias trabajaran más horas, estudiaran por la noche y utilizaran pequeños electrodomésticos. Los talleres de artesanos podían operar con herramientas eléctricas, los molinos y bombas de riego mejoraban la productividad agrícola y las casas ganaban en comodidad y seguridad. Pero incluso entonces, algunos cortijos permanecían aislados, confiando en lámparas de aceite o generadores pequeños. La modernidad llegaba de manera desigual, primero a las ciudades, luego a los pueblos y finalmente al campo. Con la llegada de Internet a finales del siglo XX y principios del XXI, la comunicación sufrió otra transformación radical. La información ya no dependía de periódicos, pregoneros, jinetes ni radio. Todo podía transmitirse instantáneamente. Noticias, imágenes, videos, documentos. Los cortijos más aislados, que durante siglos habían dependido de los jinetes y pregoneros, podían ahora acceder a conocimientos del mundo entero, conectarse con mercados lejanos, comunicarse con familiares y estudiar de manera virtual. La electricidad, primero un lujo y luego una necesidad, se convirtió en la columna vertebral de un sistema de comunicación global. Cada avance tecnológico no solo aceleró la información, sino que cambió la vida cotidiana. La electricidad permitió estudiar de noche, trabajar con herramientas modernas y participar activamente en la cultura y el comercio. La radio y la televisión expandieron la visión del mundo y finalmente Internet derribó las barreras de distancia y tiempo. En cada etapa, Andalucía fue testigo de cómo la información y la luz transformaban la percepción del mundo y la vida diaria, desde los cortijos hasta las grandes ciudades. Hoy, incluso en los lugares más remotos, algunos cortijos combinan paneles solares, generadores y conexión a Internet, recordando que la modernidad llegó con lentitud, paso a paso, desde los jinetes, la voz del pregonero y las cartas, hasta la luz digital que conecta el mundo en tiempo real. La historia de la comunicación en Andalucía es también la historia de la electricidad. Primero un lujo, luego un derecho y finalmente un puente hacia un mundo interconectado. Así, la región pasó de depender de mensajeros a caballo, pregoneros y cartas, a vivir en un entorno donde la luz eléctrica y la información digital se entrelazan. Cada salto tecnológico modificó no solo la velocidad de la comunicación, sino también la forma de pensar, imaginar y organizar la vida. La electricidad permitió encender la luz en las plazas y hogares. La imprenta y los periódicos multiplicaron el conocimiento. La radio y la televisión acercaron la distancia y finalmente Internet conectó a Andalucía con el mundo entero.